El sistema sanitario público en Ucrania obtiene una nota de muy deficiente. A pesar de que en Kiev se supone que abundan los recursos, la realidad es bien distinta. En el hospital de Sviatoshino no hay ascensor, abundan las humedades, existe una vieja bañera como sistema de desinfección para urgencias y tan solo hay un cuarto de baño por planta. Es el hospital central de la zona, pero las condiciones existentes son realmente paupérrimas y por eso toda ayuda humanitaria es poca, como confiesa su director. El problema es que el gobierno no está financiando la sanidad. Los médicos aquí son genios y solo trabajan con sus manos y su cabeza. No podemos tener casi nada. Hacen falta ecografías, cardiógrafos, encefalogramas, radiografías y mesas de operaciones. A unos cuantos kilómetros, en el hospital de Kaharlik, lo que más llama la atención es el estado y los elementos de la planta de ginecología. Sin autoclaves para la desinfección y sin agua caliente, con camillas de paritorio donde no hay luz y tienen que acabar algunos partos alumbrando con linternas y con respiradores de mediados del siglo pasado, paren las mujeres ucranianas. Mientras, en plantas como las de neurología hay pacientes casi hacinados en las habitaciones. Sin embargo, en la de infantil se concentran todos los esfuerzos técnicos y financieros del hospital. Aquí viene a parar gran parte de la ayuda humanitaria y de las donaciones internacionales, mientras fuera, la flota de ambulancias sigue pidiendo a gritos una renovación de urgencia. Además, es el director del hospital el que reconoce las carencias de su centro. El material más urgente para nosotros son camas articuladas, colchones, autoclaves, camillas ginecológicas, mesas de operaciones y material quirúrgico. Estaremos encantados de recibir todo tipo de ayuda porque toda será necesaria. El equipo del hospital empleará el material recibido para mejorar el trabajo con nuestros pacientes. La ayuda humanitaria repartida en estos dos hospitales por la Asociación del Airado se centra en material quirúrgico, camillas y sillas de ruedas.